Feliz Año Nuevo. Gracias por estar con nosotros el día de hoy y poder compartir este tiempo. ¿Cómo pasa la vida, el tiempo? ¿Y cuántos estamos felices de tener un año nuevo? Aunque uno dice, ay, voy a ir más viejo, pero estamos con vida y el Señor nos tiene acá para seguir adelante y seguir batallando lo que el Señor nos permita enfrentar en este año. Y precisamente este año 2025, cada vez que uno inicia un año, uno piensa en un nuevo comienzo. Año 2025, tenemos que pensar en nuevos comienzos. Es natural, es normal que cuando inicia un año uno está pensando en un nuevo comienzo. Pero también tenemos que pensar que si conservamos la misma manera de pensar, si usted y yo seguimos con la misma manera de pensar, es solo un cambio de número. Es una continuidad del año 2024. 2024 no nos fue bien, seguimos al 2025 de la misma forma. Entonces necesitamos que este año sea diferente y por eso el título de este mensaje es Mente renovada, vida renovada. ¿Por qué no lo dice conmigo? Mente renovada, vida renovada. Porque es necesario que nuestra mente sea renovada en este año para tener un mejor año. Una pregunta básica, importante. ¿Dónde empieza esta renovación? ¿Dónde empieza la nueva vida? La nueva vida, según Romanos capítulo 12, versículo 2, esto lo puede en la Reina Valera contemporánea, le leo a continuación, y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Ahora le quiero llevar a otra versión, a la Nueva Traducción Viviente. Nos dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces significa, una vez que haya ocurrido lo anterior, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Nos encanta esa última parte, buena, agradable y perfecta. Pero tenemos que considerar la parte anterior para que eso ocurra. Una vez leído esto, podemos entonces llegar a una conclusión. Nuestra vida mental determina en gran manera nuestra vida en general. ¿Qué tal si lo decimos? Mi vida mental determina en gran manera mi vida en general. En lo general, nuestra vida va a ser determinada por la manera en que nosotros pensamos. Y si usted se está preguntando qué dice la Biblia de este tema, permítame decirle que la Biblia habla mucho de este tema. Y vayamos a una inyección de Biblia para que entendamos lo que la Escritura nos enseña. Proverbios capítulo 23, versículo 7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Sabe lo que nos está diciendo aquí el escritor de Proverbios, inspirado por el Espíritu Santo? Que la forma en que nosotros pensamos, así, en esa forma, es en lo que nos convertimos. Vayamos a Filipenses capítulo 4, versículo 8, un versículo que no puede faltar cuando hablamos del pensamiento. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, diga eso conmigo. En esto pensad. Entonces vea
que la Biblia nos habla, nos ordena qué deberíamos de pensar. También nos ordena dónde debería de estar nuestro pensamiento de manera constante. ¿Dónde lo encontramos? Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Veamos lo que dijo Pablo en la segunda carta de Corintios, capítulo 10, versículo 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Otra pregunta que deberíamos de contestar en este mensaje. ¿Por qué tiene tanta importancia? ¿Por qué es tan importante la forma en que yo pienso? ¿Qué relevancia tiene? Es tan importante que nos puede hacer perder nuestra vida. Vea lo que dice Mateo capítulo 5, versículos 27 y 28. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Obviamente no se está refiriendo a este corazón. Se está refiriendo a nuestro pensamiento. Nos puede llegar a perdernos el pensamiento o la mente. Romanos capítulo 8, versículos 5 y 6. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Observen la primera parte. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y ahí radica el grave problema. Nosotros tenemos que ser cuidadosos entonces en lo que estamos ocupando nuestras mentes. Quiero darle una observación importante a continuación. Mire esto. Nuestras malas acciones jamás son accidentales. Se lo repito nuevamente. Nuestras malas acciones jamás son accidentales. Siempre son concebidas y planeadas primero en nuestra mente. Una esposa llega donde su pastor y le dice, pastor, mi esposo se fue de parranda con una mujer y terminó metido allá en uno de esos lugares que usted sabe. Lo descubrieron al hombre. El pastor era un líder de la iglesia, lo manda a llamar, conversa con él y cuando está conversando con él le dice, ¿qué tiene que decir? Porque mire lo que su esposa está diciendo. Es cierto, pastor, es cierto, si a mí me miraron y todo, es cierto, todo eso. Entonces, pero yo no tengo la culpa. ¿Y quién tiene la culpa? El espíritu bailón que se me metió a mí. Entonces el espíritu bailón que se le metió sabía utilizar tarjeta de crédito, sabía manejar, sabía dónde se iban a encontrar. Todo lo sabía el espíritu bailón. Eso es una manera absurda. Es que todo es planificado en esta cabecita que nosotros tenemos y que no hemos llegado al entendimiento que producto de esos pensamientos es que estamos como estamos. Mire lo que dice Mateo capítulo 15, versículo 19. No me lo crea a mí. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, inmoralidad sexual, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Todo sale de lo que estamos pensando, de cómo estamos utilizando nuestra cabeza. Dios, como Él sabe cómo somos, nunca nos abandona y siempre nos provee de las herramientas para que nosotros podamos enfrentar estas situaciones. Veamos cuáles son esas herramientas que Dios nos ha dado. Herramienta número 1, la palabra de Dios. Sí, es la escritura.
La escritura, cuando viene a la cabeza del ser humano, empieza a limpiar esa forma de pensar. Mire lo que nos dice la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. De este versículo solo quiero tomar una palabra como ejemplo, una sola palabra, la palabra redarguir. Mire qué significa la palabra redarguir, todo lo que implica esta palabra del original en griego. Contraargumentar, reprender o corregir interiormente. ¿Sabe qué nos está diciendo aquí? Que no seamos tan generosos, porque lo que pasa es que cuando uno escucha un mensaje o lee un versículo bíblico, ¿sabe lo que hace? Uno dice, este versículo está bueno para que se lo diga a mi esposa, le va a servir de mucho. Para mi esposo, este versículo le vendría si es que le daría en la cabeza. ¿Verdad que sí? Pero no es eso lo que Dios quiere. Corregir en mi interior. Y ahora le quiero leer esta palabra en griego. Voy a practicar mi griego. Séanme un poquito paciente. Epartornosin. Esa palabra griega significa reparación completa. Redarguir, que es esta palabra en griego, significa reparación completa. Contradecir, impugnar o rebatir argumentos. ¿Sabe lo que la Escritura nos está diciendo acá? Que ella, cuando viene a nuestras vidas y esos argumentos equivocados que nos enseñaron, o esos argumentos que están trayendo a nuestra vida, por ejemplo, es que yo no veo que te va a ir bien. ¿Le han dicho eso alguna vez? Es que yo creo que eso no va a funcionar. Cuando usted ve a una persona que inicia un negocio, entonces los negocios, yo quisiera decirle que una vez que uno pone un negocio, todo empieza a ir de maravilla. Primero, cuando uno entra al mercado, el mercado reacciona. Y no reacciona para decir, qué bueno, vamos a apoyar al emprendedor. Dicen, no vamos a permitir que este prospere. Y se vuelven enemigos nuestros. De hecho, cuando usted le cuenta a alguien, y si es un negocio que se parece al de esa persona, dice, no, es que esto es difícil. Pero vienen los contraargumentos de la Escritura. ¿Ve? ¿Qué es el contraargumento de la Escritura? Son las promesas de Dios. Díganle al justo que le irá bien. Imagínese cuando usted está ahí diciendo, tal vez es cierto, yo no debería de emprender esto. Entonces viene la Biblia, la palabra del Señor. Claro, como usted ha estado en la Biblia viene y le dice, pero yo digo lo contrario. Te digo que te irá bien. Se lo digo de nuevo. Te digo que te irá bien para la gloria del Señor. ¿Ve lo que hace la Biblia? La palabra del Señor. Contraargumenta ese pensamiento. Contraargumenta lo que está viniendo a su cabeza. Cuando usted se llena de la palabra del Señor, deja de creer que es una fracasada, un fracasado. Deja de ver un obstáculo en todo. Cuando le diagnostican una enfermedad, entonces usted no se pone a llorar. Ahora, no digo que no es que uno no va a llorar, ¿verdad? Claro, llorar es normal, natural. Pero ¿sabe lo que viene a ser la palabra del Señor? Yo sé que tengo un sanador. Esa es la diferencia, lo que hace la palabra del Señor en nuestra vida. También nos dejó otra herramienta, la herramienta de la oración, la cual tenemos que usar siempre. Siempre tenemos que usar esta herramienta todo el tiempo. Le quiero animar o animémonos a hacer una evaluación en este momento. ¿Qué tanta vida de oración tenemos? Cuando usted se levanta, ¿qué es lo primero que hace? ¿Qué es lo primero que hace? Yo le he contado muchas veces que siempre que me levanto, ahora mi esposa me mandó a dormir al otro extremo de la cama porque le da mucho frío. Entonces, no, yo quiero dormir. Bueno, está bien.
Entonces ahora siempre que me levanto con el pie izquierdo. ¿Y ha escuchado esa? Te levantaste con el pie izquierdo. Mire, el que es bendecido por Dios se levanta con el pie izquierdo, con el derecho, y él sigue siendo bendecido. Amén. ¿Ve? Y hay gente que dice, no, hay que levantarse con las rodillas. Yo no sé si usted dobla las rodillas, si usted se siente en su cama, si usted se pone de pie, como usted lo haga. Pero sí le cuento algo personal. Si yo me pongo de rodillas, me duermo. Entonces, como sé que de pie no me puedo dormir porque me caigo, entonces es mejor de pie. Y caminando todavía mejor. Pero cuando yo me pongo de pie, con el pie izquierdo primero, me acuerdo que sobre este pie pasó un bus, la llanta de un bus, y que mi pie está perfecto porque Dios hizo un milagro en mi vida. ¿Ve? Entonces digo, Señor, gracias por este pie. Cuando respiro y lleno los pulmones, Señor, gracias porque puedo respirar el día de hoy, porque mi esposa no es viuda. Yo le he contado, en el 2020 debía haber muerto. Y cuando yo pienso, Señor, gracias que mi esposa no es viuda, el otro día pensé, tal vez ya no sería viuda porque está muy bonita. Ya se hubiera casado tal vez, pero Señor, gracias porque estoy con vida. Tenemos mucho por qué dar gracias al despertar. La pregunta es, ¿qué hacemos cuando nos despertamos? ¿Qué estamos haciendo antes de comer? Y no es, Señor, gracias por el alimento. Dice alguien, yo cuando estoy cocinando, Señor, te doy gracias por estos alimentos en el nombre de Jesús. Ya están bendecidos. No, Señor, ¿cuántas personas? ¿Se acuerda el hijo despilfarrador, el hijo pródigo? ¿Cuántas personas en la casa de mi padre, jornaleros, los que trabajan por día, mi padre les proporciona el pan y yo estoy aquí queriéndome comer en el buen nicaragüense el machihue de estos cerdos? ¿Cuántas personas pasan hambre y nosotros nos ponemos frente a un plato de comida y no somos capaces de decir, Señor, gracias? ¿Cómo está su vida de oración? Y cuando hablamos de la oración como herramienta, también tenemos que pensar en que necesitamos orar por esta mente, orar por lo que estamos pensando. Por eso el salmista, Salmo 51:10, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, una mente limpia, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Use la oración. Cuando van los pensamientos, quiero hablar a los hombres acá. Si usted está luchando porque hay una persona que no es su esposa, en el que está ahí jugandito, y usted está teniendo pensamientos impropios, ore al Señor, dígale, Señor, saca esto de mi cabeza. Cada vez que venga el pensamiento, ¿sabe lo que está haciendo? Aplicando lo que la Biblia dice, cuyo pensamiento en ti persevera. Entonces, ¿sabe lo que va a ocurrir con ese pensamiento? Finalmente va a terminar fuera de su vida. Su mente va a ser limpiada completamente. Pero necesitamos pedirle al Señor. Oren, ¿se acuerda de Jesús hablando a sus discípulos? Oren para que no caigan en tentación. Ahí es, Señor, dame las fuerzas. Porque le van a salir personas, hombres, mujeres, que le van a invitar a pecar. Que le van a decir cosas que le van a sonar bien al oído. Y como le decía a los jóvenes cuando era pastor de jóvenes, y no creas que te va a salir un diablo con cachos. Te va a salir un hombre atractivo, una mujer atractiva para tentarte, para hacerte caer. Y son esos momentos donde, Señor, no dejes que mi pensamiento se desvíe, porque ya leíamos lo que Jesús dijo, ¿no? Que con solo pensarlo ya adulteramos, fornicamos en nuestro corazón. Herramienta número 3, también nos dio la capacidad de tomar decisiones. Dios le dio a usted una capacidad. ¿Y qué capacidad es? Decidir. Es increíble que Dios nos haya dado esa capacidad, la libertad de tomar una decisión. Miren lo que le dijo el Señor en Génesis capítulo 4, versículos 6 y 7. Esto se lo está diciendo a Caín. ¿Por qué te enojas y pones tan mala cara? Si hicieres lo bueno, podrías levantar la cara, pero como no lo haces, el pecado está esperando el momento de dominarte.
Dice otra versión, el pecado está esperando arrojarse contra ti para destruirte. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. ¿Qué le estaba diciendo el Señor? Te di la capacidad de decidir por lo correcto. Entonces podríamos concluir que Dios nos otorgó el dominio propio. ¿Por qué no lo dice conmigo? Dios me otorgó, una vez más, Dios me otorgó el dominio propio. Cuando alguien dice es que no me puedo controlar, eso es falso. Dios le dio el dominio propio. Es que no puedo quedarme callado, falso. Dios le dio el dominio propio. Si usted es una hija, un hijo del Señor, y decimos amén a eso, significa que el Señor le otorgó el dominio propio. Que no lo queremos usar es otro tema. Que no queremos utilizar el dominio propio que Dios nos dio, perdóneme que se lo diga, pero significa que no lo quiere usar. Es tan simple como eso. Miren lo que dice en la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. No he encontrado la versión amplificada en español, así que se lo tengo que decir que esto es una traducción del inglés que yo hice. Vean lo que dice la traducción en inglés amplificada. De dominio propio, sano juicio, disciplina personal, autocontrol y una mente en el correcto balance. Se lo repito, sano juicio, mire lo que es el dominio propio. Un sano juicio es una disciplina personal, un autocontrol y una mente en el correcto balance o en el balance correcto. Todo eso implica el dominio propio y todo eso el Señor me lo otorgó a mí, se lo otorgó a usted. Entonces cuando uno dice, es que no me lo puedo sacar de la mente. Cada vez que usted diga eso, recuerde este versículo bíblico. Dios no le dio un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. Sano juicio, disciplina personal, autocontrol y una mente en el balance correcto. Cuando uno entiende esto, deja de poner excusas. Ya no, es que yo no puedo hacerlo. ¿Por qué no lo voy a poder hacer? Si el Señor me otorgó ese poder. Ahora bien, o le creemos a Dios o hacemos a Dios mentiroso. Porque si decimos que no podemos, es porque creemos que lo que Dios ha prometido es falso. Pero permítame decirle esto, Dios no es hombre, Dios no es mentiroso, Dios es fiel y Dios es verdadero. Lo que Dios prometió lo va a cumplir en su vida. Amén. Lo va a cumplir. Quiero dejarle una cuarta herramienta, solo como un comentario el día de hoy. Estamos iniciando 21 días de ayuno y oración. Y por eso utilice también el ayuno como un método de acercarse y buscar al Señor. Si usted está planificando ayunar 1, 2 días, 3 días o los 7 días de la semana o los 21 días completos de los ayunos que vamos a tener, que hoy iniciamos, utilícelos también para hacer un ayuno de limpieza de su vida. Mire esto que le quiero mencionar del ayuno. El ayuno es un tiempo que apartamos específicamente para concentrarnos en la oración y la palabra, las 2 herramientas primeras. Esto nos ayuda a alcanzar una mayor profundidad en nuestra vida espiritual y experimentar una transformación significativa en nuestra mente. ¿Sabe qué le va a llevar este tiempo de ayuno? Hacer un ayuno también de esto. Ahora no diga, pero pastor, yo trabajo con esto. Yo también trabajo con esto. Yo no puedo dejar el teléfono por ningún lado. Yo no puedo decir, ¿sabes qué? Hoy no voy a contestar el teléfono. Y a mí me han dicho, no, pero uno necesita descansar. Yo digo, está bien, cuando llegue al cielo, ahí voy a descansar. Mientras Dios me preste vida y fuerzas,
yo le voy a contestar a cada persona que me escribe o me llama. Por eso, cuando alguien me dice, es que no le escribí porque tú estabas ocupado, y le digo, déjeme que yo le diga que estoy ocupado. Si yo puedo contestarle, yo le voy a contestar. Entonces, yo no estoy diciendo que vamos a dejar de trabajar nuestro deber como empleados o lo que sea. ¿Sabe de lo que sí vamos a descansar? Es de esos videos que vivimos viendo, de esas redes sociales que nos viven alimentando. Cuando uno se despedía de la secundaria, yo no sé si ustedes se acuerdan, uno llenaba un cuaderno que le decían el chismógrafo. Ay, algunos llenaron cuadernos, ya los vi. Entonces uno escribía ahí los chismes que uno sabía, que no los podía decir, y ahí los escribía y uno leía todos los chismes y fulano y esto y el otro. ¿Sabe qué? Eso se hacía a final de año porque ya no nos íbamos a volver a ver. Pero hoy hay un chismógrafo. Se llaman redes sociales. Ahí uno se entera de la vida, obra y milagro de todo el mundo. Si usted quiere una mente renovada, tome la decisión de hacer un ayuno, de no comer, y un ayuno en ese tiempo también de todo eso que le está contaminando, porque no crea que no le está contaminando. Le está contaminando, claro que sí. Y necesitamos crecer en nuestra vida espiritual a través de esa limpieza. En mi caso, por ejemplo, cuando estoy en ayuno, no leo ningún tipo de noticias, no veo nada que no sea de la palabra del Señor. Ahora, si usted dice, voy a ayunar mediodía, va a ser mediodía. Un día a la semana, va a ser un solo día a la semana. Y si va a ser los 21 días, le felicito por esa capacidad, pero acompáñelo para un tiempo de oración, de reflexión en la palabra de Dios y también de limpieza de todo eso que nos ha estado contaminando. Tal vez va a tener que decir algunas personas, durante este tiempo no te voy a poder contestar, porque son personas que están contaminando nuestras vidas y es una oportunidad para que nos limpiemos de esos contaminantes de nuestra mente. Y para concluir, una vez más retomo este año 2025, el año que cambiaré mi forma de pensar para que cambie mi forma de vivir. ¿Qué tal si lo dice conmigo? 2025, el año que cambiaré mi forma de pensar para que cambie mi forma de vivir. Y ahora quiero animarle que lo que va a ver a continuación usted lo lea con fuerza y con su corazón. Léalo conmigo. Mi vida cambiará porque mi mente será renovada. Y mi mente renovada me llevará a la vida que anhelo en el nombre de Jesús. Decimos, amén.